acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Venezuela no ha sabido aprovechar en su justa dimensión ese potencial de reservas que tiene en el subsuelo. Se dejó arropar de países amigos socialistas. Las condiciones que ellos consiguieron en Venezuela eran tan ventajosas que preferían mandar un barco desde allá hasta aquí a buscar petróleo. Utilizando flotas oscuras para transportar su petróleo. Además del petróleo, tú tienes oro, tienes plata. Tú mencionaste ahorita el coltán, 5 y 6 millones de barriles de petróleo al día. Y cada barco que salió con petróleo, Estados Unidos lo bloqueó. We need total access. We need access to the oil and to other things. Cuando Venezuela estaba explorando petróleo allá, William Gabe estaba explorando petróleo aquí. Aquí por años República Dominicana estuvo explotando petróleo. ¿Y qué se hace con ese petróleo? Hay gente que lo utiliza para plantas eléctricas, hay gente que lo ha usado para vehículos pesados. Señores, estoy feliz. Qué buena forma de iniciar los contenidos de este año con los científicos de alto nivel que contamos en República Dominicana. Es un amigo de la casa, que está con nosotros para la proyección de este año, pero también para entender el tablero geopolítico y energético con la incursión de Trump en Venezuela. Es el ingeniero Osiris de León. El aplauso. Aplaudimos todos, decía Alvarito. Así es. Feliz año. Sí, feliz año nuevo para ti, Colombia, para todo el pueblo dominicano. Qué bueno tener la oportunidad de encontrarme contigo justo al comenzar el año 2026 para pasar revista a lo que pasa en el orden económico, político y geopolítico regional y global. Y energético. Cuando el 3 de enero vimos los bombardeos en Venezuela, algunos pensamos, bueno, se va a armar la Tercera Guerra Mundial, pero entonces vimos que no pasó nada, que la comunidad internacional se ha quedado tranquila. Se ha dicho que Venezuela tiene la reserva más grande del mundo en petróleo. Osiris, creo que tú eres la persona ideal para ilustrarnos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Desde cuándo se sabe esto? ¿Es verdad que el petróleo es malo? Mira, qué buen tema, Colombia, porque mucha gente a partir del 3 de enero se ha estado preguntando qué busca Estados Unidos con esta intervención en Caracas. Se lleva al presidente detenido, lo tiene en una cárcel en New York con un proceso judicial abierto y mucha gente pues emite muchas opiniones que no están lo debidamente sustentadas en relación al pasado, presente y futuro de Venezuela. Recordemos, como tú acabas de introducir, que Venezuela es la nación que tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, porque sus reservas que probadas quiere decir que tú hiciste geología, geofísica, perforaciones y cuantificación de reservas. Minería hay 3 tipos de reservas: probadas, probables e inferidas. Probadas son las que el banco te acepta para cualquier proyecto. Probadas son las que el inversionista nacional o internacional requiere para ir contigo en el proyecto de explotación. Reservas probadas. Venezuela tiene 300 billones de barriles, por encima de las reservas de Arabia Saudita. Pero ¿y es verdad eso? Por encima de las reservas de Canadá, por encima de las reservas de Irán, por encima de las reservas de Irak, por encima de las reservas de Kuwait, por encima de las reservas de Emiratos Árabes Unidos, por encima de las reservas de Rusia y de China, por encima de las reservas de Estados Unidos. Evidentemente, Venezuela no ha sabido aprovechar en su justa dimensión ese potencial de reservas que tiene en el subsuelo. Porque Venezuela pasó de estar produciendo casi 4 millones de barriles al día en la etapa pre-Chávez a estar produciendo 350,000 barriles al día en la etapa post-Chávez. Quiere decir que ahora Venezuela produce un 90% menos de lo que producía antes. Mientras Estados Unidos hoy día
es el primer productor mundial de petróleo, porque Estados Unidos está produciendo entre 13 y 14 millones de barriles al día. Osiris, ¿desde cuándo se sabe esto y cómo esto ha cambiado el interés geopolítico hacia Venezuela? Porque a veces tu mayor riqueza es tu mayor desgracia. Ahí está la historia de la mujer que era tan bella, tan bella, tan bella, que ella misma se desfiguró la cara porque la querían casar con un rey que ella no quería. O sea, le ha hecho daño en el tablero internacional esta información de que Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo y por eso la decadencia de Venezuela por intereses geopolíticos. Definitivamente. Porque al tener tan alto volumen de reservas, y tú estás hablando de un tema energético, y si hablas de energía, hablas de desarrollo, porque no hay ninguna sociedad desarrollada hoy día que no dependa totalmente del petróleo. Para tú llegar a este programa de televisión hoy día, tú tuviste que venir en un vehículo movido con un combustible. Y ese combustible fue extraído del subsuelo en forma de petróleo y luego refinado. Pero eso pasa en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en España, en Alemania, en Francia, en todos los países. Eso quiere decir que todos los países están mirando dónde hay reservas. Evidentemente que China no va a ir a buscar reservas petrolíferas a Estados Unidos. Va a ir a buscarlas ¿dónde? A un país de afinidad política con ellos. ¿Y quién es ese país? Venezuela. Entonces, por eso, un grupo de países socialistas, entre los que está China, está Rusia, está Irán, está Cuba, vieron a Venezuela como su punto ideal para obtener petróleo, unos de gratis, otros a muy bajo costo. Abusivos. Total. Y otros a un precio de descuento prohibitivo. Observa una cosa que es importante y que es una lección que Donald Trump y Estados Unidos le están dando a Venezuela, a los países amigos de Venezuela y al mundo. Donald Trump ha dicho y lo ha publicado para que no quede duda de que así se va a hacer, que le van a comprar a Venezuela entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, pero a precio de mercado. ¿Tú sabes lo que le está diciendo a Cuba con eso? Yo no voy a ir a Venezuela a buscar petróleo con intercambio médico o con intercambio militar. O con habichuela. O con habichuela. No. Ni voy a ir como China o como Irán o como Rusia a pedirte precio descontado. No, yo te voy a comprar al precio diario del mercado del WTI, West Texas Intermedio, que es un precio que está publicado todos los días y que tú tienes acceso a ese precio y yo tengo acceso a ese precio. ¿Qué busca Estados Unidos con eso? Que en Venezuela, gobierno y oposición todos sepan cuánto se está vendiendo y a qué precio se está vendiendo. Para que los 3.000 millones de dólares que va a generar esa venta pública se utilicen en servicios públicos, en educación, en salud, en transporte, en medio ambiente, en todo lo que no se ha utilizado en el pasado. Y ahí viene eso que tú planteas. Ese petróleo que convirtió a Venezuela en los años 50, 60, 70 y 80 en el país latinoamericano del mayor Producto Interno Bruto, pasó a ser, con el mismo petróleo, pero con mala gestión política, el país más pobre compitiendo con Cuba y con Haití. Y por eso 8 millones de venezolanos salen huyendo a la pobreza, salen huyendo a la falta de servicios básicos, salen huyendo a la represión, cuando Venezuela pudo haber seguido siendo líder en todo el hemisferio occidental a nivel de producción de petróleo. El productor número 1 no debió haber sido Estados Unidos, porque las reservas de Venezuela son 7 veces superiores a las de Estados Unidos. Debió haber sido Venezuela, pero el socialismo no entendió el valor de esas reservas, se dejó arropar de países amigos socialistas que vinieron a buscar ese petróleo para llevárselo casi de gratis. Por eso tuviste que el mismo día 3 de enero del 2026, tanta gente del ala socialista comenzó a decir en los
4 puntos cardinales que Estados Unidos venía por el petróleo. No, ya tú tenías 4 países que habían invadido a Venezuela por el petróleo, buscando petróleo gratis o a precio de bagatela. Sin embargo, ahora Trump dice que Venezuela le va a entregar, creo que 50.000 millones de barriles de petróleo. O sea, las De autoridades... 30 a 50 millones de barriles. O sea, las autoridades americanas, aunque sí dijeron es a precio de mercado, sí expresaron su interés expedito en el petróleo. Y yo te pregunto, Osiris, ¿cómo es posible que una bendición se convierta en la mayor maldición y que haya gente en Venezuela en estos años que ha pasado hambre, pero que ha pasado hasta falta de energía eléctrica, hasta falta de gasolina? O sea, ¿cómo eso Filas pasó? de kilómetros para conseguir 1 litro de gasolina. ¿Cómo pasó? ¿Qué diablos es eso? Eso se llama gestión. No vale que tú tengas oro, plata, cobre, níquel, platino, paladio, rodio, petróleo, carbón, gas natural, si tú no sabes gerenciar ese recurso que tú tienes para colocarlo en el mercado a precio de mercado. Y ya que tú mencionas... ¿Qué es lo que Estados Unidos está diciendo? Vamos a comprar todos petróleo a Venezuela, todos, no solamente Estados Unidos, todos los demás países, pero a precio de mercado, para que Venezuela pueda facturar a precio de mercado y su población pueda decir, estamos generando riqueza con un recurso natural. Si tú tienes una mina de oro, no es para tú regalar el oro. Con ese esquema que tú dices, antes de pasar a los otros materiales y metales preciosos y tierras raras que tiene Venezuela, con ese esquema, ¿en cuántos años se recupera Venezuela? Si todos le compramos petróleo a Venezuela a precio de mercado, ¿cuándo vuelve a ser Venezuela grande otra vez? Ok, mira, ya Donald Trump convocó a las 4 principales compañías petroleras de Estados Unidos para que vengan a invertir en Venezuela. Solo una tuvo dudas por el tema político, no por el tema de la cantidad de petróleo que hay, ni por la factibilidad. Eso no está en duda. Pero sí, esa empresa tuvo duda de que si no hay un cambio político radical en Venezuela, una inversión que haga allí se la pueden expropiar en 3, 4 años. Que ya pasó. Claro, que ya pasó en la etapa de Chávez. Ahora, ¿qué busca Estados Unidos ahora? Primero, devolverle a Venezuela su capacidad de gran productor, que hoy día no la tiene. Es un microproductor hoy día. Un micro. Está entre los más chiquitos, teniendo las mayores reservas. Es como que tú tengas la mayor finca de arroz en San Juan de la Maguana y en tu casa nunca hay arroz. Eso está pasando con Venezuela. Por tanto, lo que van a hacer estas empresas es volver a Venezuela para que Venezuela tenga una infraestructura que le permita producir entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo al día. Es decir, multiplicar por 5, por 6 la capacidad actual. Ellos tienen capacidad actual de 1 millón, porque la infraestructura se fue deteriorando, se fue corroyendo y evidentemente salió de producción. Ahora tú tienes que restablecer eso. Estados Unidos ha estimado que eso se puede hacer entre 16 y 18 meses. Ponle unos meses más, llévalo a 24 meses. Por tanto, a la vuelta de 24 meses, que serían 2 años, ya Venezuela tendría capacidad nueva vez de ser un referente mundial en producción y exportación de petróleo. Me voy a política. Eso es en enero del 2028, pero se va Donald Trump en noviembre del 28, ¿verdad? Pero queda la infraestructura funcionando. ¿Qué garantiza que todo esto, que es muy Trump, pienso yo, no sé, sí, ¿verdad? Sí, es muy Trump. Si Trump no. Como Trump se sabe que sale, Sí. el mundo está muy loco, no sabe. Ahorita se le mete un Danilo Medina y dice que quiere otro periodo más. Suponiendo que, ¿verdad?, que como debe ser, sale y entra cualquier otro mandatario, imagínate tú hasta que sea demócrata, ¿qué podría pasar con esa proyección que tú haces en Venezuela? Mira, muy buen tema. Donald Trump y su equipo, incluyendo Marco Rubio, incluyendo su vicepresidente Vance, están tratando dentro de lo posible de dejar toda una historia de trabajo que le permita al Partido Republicano continuar la gestión de Donald Trump. Y el propio Donald Trump está comprometido con eso. Por tanto, cualquiera de ellos que sea el sucesor de Donald Trump
va a continuar con esa política internacional. Porque el arquitecto de todo esto ha sido Marco Rubio. ¿Te gusta Marco Rubio como sucesor de Trump? Por su origen latino, yo creo que sería conveniente para Latinoamérica. Porque él es de origen cubano. Y al ser de origen cubano, está familiarizado con la comunidad latina. Habla nuestro idioma, igual que nosotros. Entiende nuestros problemas. Fíjate que fue el primero a ese nivel en Estados Unidos en reconocer que anteriormente a República Dominicana se le hizo una presión injusta con el tema migratorio haitiano. Que se le presionaba desde Estados Unidos a República Dominicana para que mantuviera fronteras abiertas con Haití. Lo dijo el embajador aquí. Claro, claro. Y este gobierno de Donald Trump le ha dado apoyo al gobierno dominicano. Fíjate que una de las primeras visitas que hace Marco Rubio fuera de Estados Unidos es a República Dominicana. ¿Y qué tema trató? El tema de las tierras raras. Vámonos para tierras raras. ¿Qué es lo que hay en Venezuela además de petróleo? Hay de todo. Cuéntame. Es un territorio en Sudamérica que es parte de esa placa tectónica de Sudamérica. Y ahí tú tienes, además del petróleo, tú tienes oro, tienes plata. Tú mencionaste ahorita el coltán. El coltán es un elemento estratégico. ¿Qué es el coltán? Es una mezcla de columbita, col y tantalita. Tan, dos minerales que hoy día son fundamentales en tu teléfono celular. Tu teléfono celular tiene una capacidad operativa que depende de la columbita como tú y de la tantalita como tu prima. Entonces, al mezclarse la columbita con la tantalita, tienes coltán. Y tú tienes coltán. ¿Y qué reservas probadas se sabe que hay, por ejemplo, de oro, de hierro, de bauxita? Venezuela tiene reservas extraordinarias. Súmale a eso, a esas reservas que tiene. Súmale también las tierras raras. Venezuela tiene bauxitas, porque es una zona tropical. Venezuela es tan tropical como nosotros. Estamos por encima del Ecuador. Estamos en el trópico de Cáncer, donde la radiación solar ha generado en el pasado procesos de meteorización de las rocas y te ha dejado una arcilla laterítica, arcilla residual, esa arcilla roja, rica en alúmina, que es un trióxido de aluminio, pero rica también en ¿qué? En itrio, escandio, europio, gadolinio, herbio. Yo no me sabía eso. Samario, lutecio, los 17 elementos de tierras raras que están en la tabla periódica. Tú los encuentras en esos materiales. ¿Qué ocurre con esos elementos? Que ahí hay una competencia entre China y Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 44 millones de reservas de elementos de tierras raras y Estados Unidos tiene 2 millones. Por tanto, Estados Unidos anda buscando más volumen. China tiene 40 y pico. 4 millones y Estados Unidos tiene 2 millones. Entonces, ¿qué ha hecho China? Le ha cerrado la puerta al mercado a Estados Unidos. Ha prohibido internamente que se exporten elementos de tierra rara que se utilizan para la televisión, para los parques eólicos, para los superimanes, para los cristales de los automóviles, para las baterías de alta capacidad de carga. O sea, el mundo de hoy está migrando hacia los elementos de tierras raras. Y la gente los tiene consigo en su mano y no se da cuenta, porque no hay una definición pormenorizada de los diferentes elementos minerales que están presentes en cada componente, en esa tableta que tú tienes, en el teléfono celular que usas tú y que usan en tu casa. Entonces, ¿qué es más importante ahora, tierra rara o el oro? Las dos cosas, porque los dos están en la categoría de estratégico, igual que el petróleo. El petróleo va a seguir siendo un elemento estratégico. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que como Estados Unidos le está bloqueando el acceso a China, a Rusia, a Irán y a Cuba del petróleo de Venezuela, ellos van a tener que hablar con Estados Unidos. No es que Estados Unidos no le va a crear facilidades, pero primero hay que acordarlas de manera verbal y luego por escrito. Y en ese acuerdo, entonces Estados Unidos dice, yo te permito el mercado del petróleo de Occidente y tú me permites el mercado de elementos de tierras raras a mis empresas para la industria tecnológica de hoy día. Osiris, ¿dónde están cuando el presidente habló de la cantidad de tierras raras que había aquí? Mucha gente se espantó en una consulta que yo le hice al ingeniero Ramón Alburquerque, deseándole recuperación y que esté muy bien. Amén. Dijo que la naturaleza es caprichosa y si la naturaleza se antojó de en esta mitad de isla poner una cantidad de toneladas de tierras raras descomunales, pues cosa y capricho de la naturaleza. Según lo que tú has investigado,
fuera de Venezuela, de República Dominicana, de lo que tiene China, ¿dónde más hay tierras raras y por qué esa competencia entre Estados Unidos y China, esa carrera entre quién acumula más? Mira, ¿qué pasa? Por décadas, los diferentes países estuvimos buscando aluminio. Los años 40, 50, 60. Tú creciste en una casa donde la mayoría de los utensilios eran de aluminio, en la cocina. Y había que brillarlo los domingos. Todo el tiempo. Ese aluminio lo sacábamos del mismo material donde hoy estamos sacando tierras raras. Pero no Solo sabíamos. que no lo sabíamos. Sacábamos el trióxido de aluminio y botábamos el resto. Y ahí estábamos botando los elementos de tierras raras. Que son mucho más valiosos que el ¡Claro! aluminio. ¿Cuándo se descubre eso de tierras raras? A partir de 2015, 2016, 2017. Pero eso es nuevecito. Ayer. Adolescente, un bebé. Eso de ayer. ¿Y quién Eso- descubrió eso? Eso fue Las para el tema de los teléfonos. universidades haciendo estudios de los diferentes elementos del subsuelo que servían de referencia tecnológica para ver qué más podía haber ahí, aunque fuera a nivel microscópico. Nosotros nos concentrábamos en lo que era porcentual alto y todo lo que era porcentual bajo lo descartábamos. Es decir, si la bauxita no tenía por lo menos 40% de trióxido de aluminio, ya decíamos que no servía, que era de mala calidad. Y descartábamos eso. Entonces las universidades comenzaron a ver con espectrofotometría de absorción atómica y espectrometría de masa qué es todo lo que hay dentro de estos materiales a nivel macro y a nivel micro. Y es ahí donde comienzan a aparecer estos elementos que necesitamos ahorita, que los definimos como elementos de tierra rara. Dices, pero espérate, estos elementos tienen mejor comportamiento que los que estamos utilizando tradicionalmente. Vamos a inclinarnos por esto. Y el mercado tecnológico de hoy día. Chiquito pero tupío, dice la frase. Claro. Oh, pero por eso, tú te vas al mercado y tú dices, pero una onza de oro y una tonelada de... De cobre, de hierro. No, de aquí, de cacao, cuestan lo mismo. Pero tú estás comparando una onza con una tonelada. Una onza con una tonelada. Mira, tú nunca te imaginaste, porque yo tampoco me imaginé nunca. Y hoy día vamos a estar hablando de un oro a $4,500 la onza Troy, porque cuando yo estaba en la universidad, el oro estaba a $50 la onza Troy. $50 valía una onza. Por eso todo el mundo andaba con un anillo de 18 quilates, con una cadena de 18 quilates, con unos aretes de 18 quilates, porque tú lo comprabas con 2 o 3 pesos. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Un saludo para mi amigo Chapulín de Joyería Chapulín en España, que me explicó que el oro 14 es un invento de los dominicanos, porque es una aleación de oro con otra cosa. O sea, esa degradación de oro 24, 18, 14 y 10. Y hasta 10. Sí. Mira, el oro, tú tienes como referencia 24 partes. Cuando el oro es puro, es oro de 24. Ahora, ¿qué ocurre? Ese oro de 24 es maleable, es dúctil, es sectil. Por tanto, si tú te pones un anillo de 24 quilates de oro, cada vez que alguien te dé la mano, el anillo se dobla. Entonces se entendió en la joyería que no se debía estar produciendo anillos de 24 quilates, ni cadenas de 24 quilates, porque el oro es demasiado maleable y se deforma fácilmente con poca fuerza. Blandito. Para los que no entienden maleable. Por tanto, comenzaron a ponerle plata. Entonces, cuando tú tienes 18 partes de oro y 6 partes de plata, ya no te dicen oro de 18. Señores, cultura con sabrosura. ¿Y si es 14? Si es 14 partes de oro y 10 partes de plata. Ya es oro de 14. Y entonces hay oro hasta de 8. La plata le da la robustez que no tiene el oro. Y el oro le da la incorruptibilidad que no tiene la plata. Señores, me mandan mi cheque. Ustedes deberían ponerme un superchat con este contenido. ¿Qué es lo que hay que hacer para que ustedes colaboren con esta plataforma? Porque ¿en qué plataforma ustedes tienen esta clase? Gente que andan con unos cadenones de Nueva York. No es oro puro, eso es 14 partes de oro y 10 de plata. 10 de plata. Y ahí en algunos casos que más plata que oro. Sí, ¿Y el golfil qué es, Osiris? El golfil es oro, fil relleno.
es una pequeña película finita que te le ponían por encima al cobre para que no se oxidara, pero dentro era cobre. Quiere decir que en ese caso el oro es un cosmético. Ya Es ustedes un saben, maquillaje el que tiene, puesto por encima. el que tiene Golfil no tiene nada. No tiene Volvemos para Venezuela, el interés de Irán. Yo quiero que separemos esta respuesta en tres. Relación de Venezuela con Irán y detrás de qué anda Irán. Relación de Venezuela con China, un poco la has descrito, pero lo subrayas. Y la relación de Venezuela con Rusia y por qué los tres se han quedado con los brazos cruzados con la incursión de Trump para llevarse a Maduro. Sencillo, cuando aquí en Santo Domingo tú tienes plátanos, pero tú prefieres ir a buscar plátanos a Montecristi, a Higüey y a Pedernales, alguna razón de fuerza mayor hay, porque si no tú usaras. Cuando Los viene a ver, plátanos ando de atrás aquí. de otra cosa que no es plátano. Claro, claro, porque Irán es uno de los 5 grandes países de mayores reservas de petróleo en el mundo y es un gran productor. También Rusia es un gran productor. China es un gran productor. Pero lo pueden conseguir en base a acuerdos filosóficos socialistas con Venezuela en mejores condiciones. Y eso les permite dejar sus reservas como estratégicas. Tú habrás escuchado muchas veces que hay gente que te dice, mira, Estados Unidos tiene muchas reservas de petróleo, pero en algunos momentos prefiere comprar petróleo fuera. A veces tú tienes tu despensa llena, pero tú prefieres comprar comida en la calle porque entiendes que ese día te conviene más. Eso han hecho esos países. Las condiciones que ellos consiguieron en Venezuela eran tan ventajosas que preferían mandar un barco desde allá hasta aquí a buscar petróleo. Observa tú que es lo primero que ha hecho Estados Unidos. Bloquear los mares. Y cada barco que salió con petróleo, Estados Unidos lo bloqueó. No, señor, no ¿qué era usted el busca aquí? narcotráfico nada más. Cuando la gente dijo, están gastando $6 millones diarios para explotar unos barquitos con droga. O sea, petróleo. Era bloqueando. Claro. Pero en el caso de Irán también tenemos unas supuestas instalaciones para el enriquecimiento de uranio. O sea, ¿qué tú sabes de qué tipo de material, o si era cierto de que tenían una instalación grandísima y que estaban fabricando hasta unos drones en Venezuela con esos materiales raros? Mira, Venezuela no tiene una producción de uranio, como sí la ha tenido Argentina en la zona de San Rafael. Yo he estado en las minas de uranio de San Rafael en la Argentina, pero Venezuela no tiene ese nivel. Sin embargo, como está en la misma franja andina, no descartes tú que Irán pues quiera explorar el subsuelo buscando más uranio del que ellos tienen allá. No, que estaban ahí, Sí. había gente de Irán, se supo. Pero recuerda que la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, le está vetando a Irán el enriquecimiento de uranio. Le permite utilizar el uranio médico para radiación en tratamientos de salud, pero no el enriquecimiento de uranio, que tiene fines bélicos nucleares. ¿Qué significa enriquecimiento de uranio? Que no es que usted se hace rico de uranio. Explica el proceso. Concentrar el uranio al nivel que tú lo puedas poner en una cabeza de un misil y tú tener un arma atómica que tú puedas mandar a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de distancia. Detrás de eso andaba Irán, que están revolteados, por cierto, los iraníes. Ojalá que salgamos de ese régimen, para el bien del mundo. Así es. Entonces, volvemos a Venezuela con los tipos de petróleo. Te he preguntado del inicio por qué dicen que el petróleo de Venezuela es malo. No, porque tiene muchas reservas, pero es malo. ¿Qué es lo que eso significa? Que hay unas máquinas instaladas en Estados Unidos que nada más se prepararon para ese petróleo diferente que hay en Venezuela. Estados Unidos le compraba petróleo a Venezuela porque empresas norteamericanas explotaban petróleo en Venezuela en los años 50. Mira, Venezuela está explotando petróleo. ¿Tú sabes desde cuándo? Desde 1878. ¿Cómo? Y Estados Unidos está explotando petróleo desde 1859. Estamos hablando de el orden de 150 años en promedio.
explotando Ambos. petróleo. Quiere decir que hay una larga experiencia. Tú en Venezuela tú tienes petróleo ultra pesado, Ujú. pesado, mediano, ligero y ultraligero. El que a ti más te conviene, porque es el que requiere menos refinamiento, es el ultraligero. Pero eso no te impide a ti que tú puedas instalar una refinería para ese petróleo pesado, porque Estados Unidos tiene refinerías de ese tipo. Es decir, O sea que no es desdeñar, no, porque el petróleo de Venezuela no es tan bueno como el de Medio Oriente. O sea, eso es irrelevante si tú tienes la tú tecnología. tienes la refinería y Estados Unidos las tiene. Mire, para que la gente lo entienda, es un tema muy sencillo. El plátano es una fruta. Viene para comerse maduro. Pero mucha gente decidió que hervirlo y se lo come o hervido, o asado, horneado, frito, en tostones, que Dios bendiga el que inventó eso. Pero no es el maduro. Eso mismo tú puedes hacer con el petróleo. Lo ideal es tú tener un petróleo ultraliviano, de muy bajo contenido de azufre y poco procesamiento. Sin embargo, eso no te impide que tú tomes el petróleo pesado, ultra pesado, y pasarlo por una refinería. Por eso se llama refinería, porque tú refinas el producto en el proceso. Entonces, en términos generales, es indiscutible que Venezuela es el más rico en petróleo, cual sea. Eso no está en discusión. Por no lo mucho. discute Estados Unidos, ni lo discute Rusia, ni China, ni nadie. Eso es una realidad. ¿Por qué se dice reserva? O sea, ¿qué significa que un país tiene reserva? Porque reserva es algo que tú no quieres usar, pero entonces se explota todos los días. ¿Cómo No. se explica eso? En minería llamamos reserva el volumen total de un determinado mineral que tú tienes en el subsuelo. Eso que llamamos reserva. Pero te decía al principio de la conversación que hay tres tipos de reservas. Reservas probadas, reservas probables y reservas inferidas. Pero que el banco trabaja con reservas probadas, que son las que tú tienes los datos que prueban. Si yo puedo pensar que tú tienes, digamos, anemia, pero quien me confirma si tú tienes anemia o no es el laboratorio. Eso pasa con el subsuelo. Yo puedo pensar que ahí abajo hay 100 billones de 100 billones de barriles de petróleo. Bien, perfecto. Pero yo no he perforado. Yo no lo he probado. Ahora, cuando yo perforo aquí, perforo allí, perforo allá, tengo una red de polígonos y en cada polígono hago por lo menos una perforación que atraviesa por completo el depósito. Ahora yo puedo calcular todo el volumen de petróleo que hay ahí abajo y yo decirte, como hacemos con materia de agua subterránea en una finca, mira, aquí en el subsuelo hay tantos millones de metros cúbicos de agua. Probado, Venezuela es el más rico en petróleo. Hablemos del petróleo de Cuba. No podemos despedir esta conversación sin hablar de Cuba, que queda a la deriva sin su aliado estratégico más cercano. Obviamente que Trump, que tú viste una foto que publicó Trump de que él es el actual presidente de Venezuela. Sí. Pero será el community. Pero será el community que hizo eso. Son de esas situaciones particulares. Se puso de papa Sí. y puso un papa americano. Sí. Cuidado. Qué risa con Trump. Entonces, Sí. Cuba. Mira, Venezuela tiene todo ese petróleo que hemos citado, pero Cuba también tiene petróleo. Así como Trinidad tiene petróleo, como México tiene petróleo, solo que las reservas de Cuba son más limitadas. Están ahí en la zona de Varadero. Y ahí, pues, Cuba ha hecho unas perforaciones verticales, después las ha inclinado para que no haya conflicto entre la protección de las playas de Varadero y el petróleo que está en el subsuelo. Es un petróleo pesado, evidentemente. No se utiliza para la industria automotriz, pero sí se utiliza para la industria energética. ¿Pero puede Cuba ser autosostenible No, sin el petróleo no. de Venezuela? No, Cuba necesita obligatoriamente de ese petróleo de Venezuela. Fíjate que ahora está acudiendo a México. Y Que Estados México Unidos, también tiene petróleo. sí, México en el Golfo de México. Mucho, pero así Canadá, Estados Unidos y México tienen todo el petróleo del mundo. Canadá es el segundo país, tercer país de mayores reservas de petróleo en el mundo. Canadá. por eso es que Toda Trump- esa franja continental hasta llegar a Venezuela es una franja de petróleo. Y en Groenlandia, ¿qué puede haber que Trump la quiere tanto? De todo. De de todo todo. en ese hielo. Sí, es una isla inmensa, la isla más grande. Y ahí hay de todo. Y se han hecho estudios que reflejan que hay todo tipo de minerales, que es natural porque es parte de la corteza terrestre. Y en la corteza terrestre, pues tú encuentras todo tipo de... Tú nunca te hubieras imaginado en tu infancia, ni yo, que tú ibas a tener en República Dominicana una mina de oro que es la quinta de mayor producción de oro en el mundo a nivel de mina individual. Dice, pero ¿cómo un país tan chiquito que no se ve en el mapa mundi puede tener
una mina que produce más que minas de China, de Rusia, de Canadá. Yo de te lo Estados explico. Unidos. Dijo Quinito Méndez, este poeta popular, que aquí fue que Dios se limpió el sudor. Ah, sí. Así Y es. lo de la tierra rara es verdad, Osiris. Tenemos Sí. tanta tierra Tenemos rara como tierra dijo el rara. presidente. Se está completando el Tanta. estudio en las Mercedes, en el Aceitillar, y se está extendiendo hacia la zona de Puerto Escondido. Y cuando se termine ya de caracterizar y calcular las reservas probadas en esos 3 sitios, entonces eso se va a extender a otra zona del territorio nacional para ir sumando volúmenes de reservas de elementos de tierra rara. Ya zonas minerales que las veíamos antes en otros componentes, ahora tenemos que verlas como elementos de tierra rara. Eso nos puede cambiar la economía, ¿eh? Definitivamente. Somos dichosos, Pero señores. las exportaciones de minerales en el año 2025 superaron todo lo demás porque fueron el 51.9%. Más de la mitad de nuestras exportaciones en el año 2025 fueron de oro y plata. Rico, pi, como dice tu maldita Entonces, edad. imagínate que en San Juan tengamos una mina que resulte ser igual que la de Cotuí y que en Restauración tengamos una mina que resulte ser igual que la de Cotuí. ¿Tú estás de acuerdo con la explotación de la mina de San Totalmente. Juan? Me No. da miedo. Mira, pero ¿Y si nos dañan el granero del sur? mira ¿Qué vamos a comer, no, Osiris? no hay por qué dañarlo. Ahí es donde la minería tiene que demostrar a nivel mundial que puede estar haciendo una actividad extractiva aún en un núcleo urbano sin producir un impacto ambiental negativo. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Qué referencia Con tenemos? reglas ambientales claras. ¿Cuáles precisas. referencias tenemos? Porque lo que pasa en Mira. la Rosario, Estados Unidos, Rusia, China, son grandes productores de minerales, evidentemente. Osiris, hasta ahora, lo último que sé, hasta ahora, que en Cotuí no hay agua. No, pero espérate. Agua. pero te El explico que eso. presidente del Igual. Senado ahora, cuando era diputado, Está tenía bien. que dar camiones de agua, yo no sé Sí, ahora. pero tú me estás hablando del mismo caso de Venezuela reflejado en Cotuí. Cotuí tiene la presa más grande del país, de la región. Quien más agua tiene en el país, en la isla y en la región del Caribe, es Cotuí. Pero no le llega a la gente. No se han montado las infraestructuras necesarias para sacar de esos 400 millones de metros cúbicos de agua que tú tienes en el embalse de Atillo y llevarlo a Cotuí, que es el pueblo más próximo. En la vida, mi gente de Cotur, como relajamos, saludos para ellos. Óyeme, ¿quién me garantiza que en San Juan no va a pasar lo mismo? Que la gran bendición se convierta en la maldición. Tú y yo, porque tú y yo como ciudadanos tenemos que velar por el aprovechamiento racional de los recursos naturales, pero con sostenibilidad ambiental y económica. Mira, a mí eso de San Juan hay que convencerme, firmarme con sangre, jurarme que la tierra que producen y que mis abuelos y mis padres y mis tíos están produciendo arroz, habichuela, Estoy de acuerdo maíz, contigo. no pero se déjame van a decirte una dañar con cosa. eso, porque Déjame el oro no decirte se una come, cosa. la comida que se come. No, pero déjame decirte una Juan cosa. Comodoro, buscando dime, oro. Dime cuál libra de arroz se vende hoy día a $4.500 la onza. Dime qué libra de habichuelas se vende hoy día Pero a $4.500 eso no se la come, onza. pero ¿quién, Dime qué pero ¿quién litro la va a de cobrar? agua. ¿Quién la va a cobrar? Es otra cosa, porque si la van a cobrar los sanjuaneros, esos 4,000, no me, Ay, mira, no, ahí no estoy de salgamos acuerdo del contigo. tema, Ahí estoy de acuerdo contigo. Y que no me te- sale la sangre de y no te lo Anacaona. estoy diciendo a ti. El pueblo dominicano sabe, porque lo he dicho en presencia de diferentes ministros de energía y minas, que siempre he planteado que la comunidad que más debe prosperar en una región es la que está en el núcleo minero. Mira. Para que sirva de ejemplo Mira, a las Osiris, demás comunidades. los venezolanos en su acta de nacimiento deberían tener un certificado financiero millonario. Así mismo. Todos los venezolanos del mundo deberían ser ricos. De acuerdo pasando contigo. trabajo y hambre. De acuerdo Dios contigo. mío, ¿qué es y eso? lo he dicho en varios programas. Entonces, para allá que salgamos de Venezuela y del petróleo, tenemos petróleo aquí en República Dominicana, ya que en Definitivamente. Cuba tenemos, pero tú dices que no es como suficiente. No, ¿Y aquí? pero déjame decirte una cosa. Cuando Venezuela estaba explorando petróleo allá, William Gabe estaba explorando petróleo aquí, en 1878. En 1878 está el reporte de William Gabe. ¿Y quién encontró? Petróleo. ¿Dónde? Y eso fue lo que hizo que Lancaster y Cryder viniera aquí y perforara en 1905 el Pozo Higuerito 1 y después en 1939 Petrolera Dominicana perforara el Pozo Maleno 1. Aquí por años República Dominicana estuvo explotando petróleo. Tú puedes ir mañana, Colombia Alcántara, con un tanquero, si el Ministerio de Medio Ambiente te lo autoriza por escrito, y lo llenas de petróleo ahí en Maleno. Ahí hay un pozo que produce petróleo.
¿Y qué se hace con ese petróleo? Hay gente que lo utiliza para plantas eléctricas, hay gente que lo ha usado para vehículos pesados. ¿Cómo? Yo no Cuando sabía Casal esto. Victoria fue administrador de la CDE, lo probó en plantas eléctricas. Trujillo Pero lo- no una botellita, porque los vinchos, uno de los vinchos andaba con una botellita con petróleo. porque Pero era no una podía botellita. andar con un tanquero, andaba con una botellita de muestra. Se Y puede Cristóbal sacar una- Marte anduvo por mucho tiempo con una botellita de muestra. Pero ese petróleo es de ahí. Tú y yo podemos ir esta tarde allá, Maleno, y llenamos esa botellita y se la mostramos al país. Yo fui con el doctor Cruz Jiminián hace unos Vamos, meses. vamos para allá. Vamos para allá. Osiris, Vamos- tú y yo deberíamos recorrer el país enseñándole a la gente las riquezas que tenemos. Las Vamos a hacer ese riquezas programa. Cuenta con eso, cuenta conmigo. Las riquezas que tenemos Cuenta con con Osiris eso. de León. ¿Te gusta? Y darle prioridad a la comunidad primaria en la distribución de las riquezas de esa extracción mineral. Totalmente. Entonces, ¿cuánto petróleo tenemos, Osiris? No se ha hecho un cálculo de reservas en nuestro caso, porque ahí como país y como Estado hemos fallado. El Estado siempre ha sido tímido y te lo digo con conocimiento de causa. En una ocasión, siendo yo el subgerente administrativo del Banco Central, yo autoricé un cheque de $1 millón para un pozo petrolero de exploración en Asua. El gobernador de ese entonces, que era el doctor Mario Rigbitini, estaba totalmente de acuerdo conmigo. Pero dentro de esa inteligencia y esa sabiduría que le daba la edad a don Mario, me dijo, mira, Osiris, aunque yo estoy de acuerdo contigo, vamos a buscar la autorización de la Dirección General de Minería para que nos digan que nosotros estamos invadiendo su jurisdicción. A ellos que nos den una carta de autorización para esos fines. Yo, claro, mandamos la carta y de allá para acá vino la respuesta y cuando llegó la respuesta me dice el gobernador don Mario, Osiris, mira la respuesta que nos mandó la Dirección General de Minería. Que el Estado no tenía que involucrarse en gastos en materia de exploración del subsuelo, que eso tenía que hacerlo el sector privado. Oye. Una decepción que yo Oye, sufrí. En ese- pero vamos a retomar eso. Ya que tú eres un hombre de Estado y que me has recordado una posición tan importante como esa, una ñapita antes de irnos. ¿Cómo ves el país? Estamos en enero, los cambios que ha hecho el presidente. Pacheco le dijo en el hemiciclo al presidente 2 o 3 cosas, pero el presidente también le dio su cariñito ayer y le dijo que no lo regañe delante, en la sala, que lo lleve a la cocina calladito. ¿Cómo ves el panorama? Mire, yo creo que el presidente de la República está interesado en el relanzamiento del gobierno. Lo anunció, lo ha ido poniendo en práctica porque ha introducido piezas importantes en el tablero de la administración pública. Eso es importante para él, importante para el Poder Legislativo. Y Pacheco, en su condición de presidente de una de las cámaras del Poder Legislativo, tiene que verlo como un tema de Estado y no como un tema político partidario. Si bien es cierto que todos los que hacemos política en una determinada demarcación o jurisdicción queremos que nuestra gente sea colocada en posiciones de la administración pública, tenemos que recordar que el país está por encima de todo eso. Que el de Pedernales, que el de Higüey, que el de Montecristi también tiene derecho a participar en la administración pública. Y que la administración pública no solamente debe estar caracterizada por dirigentes y activistas del partido, sino por personas de alto nivel que puedan ayudar al Estado, más que al gobierno, al Estado a resolver problemas. Tú y yo hemos estado hablando de Venezuela, es un tema de Estado, eso no es un tema de gobierno. Trump está tratando de aplicar políticas de Estado más que de gobierno y que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en República Dominicana tienen que trabajar de la mano para lograr ese relanzamiento del gobierno. Y ahí el presidente Abinader necesita el respaldo del Senado y de la Cámara de Diputados, del mismo modo que el Senado y la Cámara de Diputados necesitan del respaldo del gobierno. Por tanto, lo que se busca siempre, y era lo que Balaguer siempre buscaba, era un consenso entre poder legislativo y poder ejecutivo. Y yo creo que hacia allá es que tiene que caminar la sociedad dominicana. Tú buscar los mejores talentos, indistintamente de colores partidarios, para tomar las mejores decisiones a nivel de la administración pública y echar el país hacia adelante, no hacia atrás. Y ahora que tú mencionas a Balaguer, muchos amigos en estos días han hecho la historia de la vez que unos militares y unos funcionarios les renunciaron a Balaguer. Y Balaguer no cogió corte y dejó la carta ahí y se fue a inaugurar y el lunes siguiente lo partió a todos y le nombró gente.
¿Tú crees que el presidente está siendo blandito, que lo desafían, que es parte de los nuevos tiempos de la democracia, que él podría ser mucho más radical como Balaguer para establecer y reafirmar su liderazgo? ¿O porque él no va más? Muchos han dicho que ya no lo respetan. Mira, esa historia que tú rememoras de Joaquín Balaguer fue cierta, fue así. Se reunieron en Palacio los militares en ausencia de Balaguer. Balaguer tomó conocimiento y regresó a Palacio. Le dijo, ¿quién le dio a ustedes facultad para reunirse aquí en el Palacio Nacional en mi ausencia como presidente? ¿Me ponen la renuncia a todos o los destituyo a todos? Porque Balaguer lo entendió aquello como una conspiración. O sea, no fue que ellos renunciaron, fue que Balaguer lo mandó a renunciar. Claro, porque ellos hicieron una reunión en Palacio, todos ellos, los altos mandos militares, con ausencia de Balaguer en Palacio. Balaguer no estaba en Palacio. Digo, ¿qué hacen ustedes en Palacio? Entonces, ¿esto es un golpe de Estado? Bueno, Freco. Un golpe de Estado. ¿Ustedes quedarse aquí en el despacho? No, no. Entonces, sí, a veces el presidente de la República tiene que demostrar firmeza, carácter, en el momento en que esté. Sea ayer, sea hoy, sea mañana. Sí, eso es propio. Es decir, en cualquier parte del mundo, el presidente de la República tiene momentos en que tiene que demostrar que la sociedad delegó en él el mandato administrativo y que tiene que tomar decisiones trascendentales para el presente y para el futuro Aunque de la un sociedad. compañerito se quille. Indistintamente. Pero Balaguer lo hizo siempre. ¿Cuántos compatriotas no se disgustaron con Balaguer? Y Balaguer entendía que al final sería la historia quien le juzgaría. Y así ha sido. Hoy día tú y yo estamos hablando de Balaguer y medio país habla de Balaguer. ¿Por qué? Por las medidas que tomó Joaquín Balaguer, que en su momento fueron vistas como odiosas, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en fundamentales para el desarrollo de la sociedad dominicana. Entonces, ya en la postrimería de este contenido, ¿cuándo entran los chelitos de la tierra rara que Marco Rubio vino aquí? Para mitad de este año se espera ya que el Ministerio de Energía y Minas le presente a la Presidencia de la República un informe actualizado del volumen de reservas probadas que hay en la zona de las Mercedes, del Aceitillar y de Puerto Escondido. Y a partir de ahí entonces ya el Poder Ejecutivo comenzará a validar y a consensuar con gobiernos amigos, quizás comenzando con Estados Unidos. No, sin quizás. Marco Rubio dijo que eso que es América para los americanos. ¿Qué tan rico nos vuelve? ¿Nos pone a nivel de quién en la región? Si se prueban esas reservas. A nivel del Caribe nos pone como número 1. A nivel del Caribe. Recuerda que somos la quinta economía más importante en Latinoamérica. Aunque hay gente que te dice que no. Con nosotros solamente compiten Costa Rica, Panamá, Chile y Uruguay. Los demás no compiten con nosotros. En materia de crecimiento del Producto Ni Interno Colombia ni Argentina. No compiten con nosotros. Por eso que tú ves tantos colombianos, venezolanos y argentinos aquí. En cualquier país de Latinoamérica, cuando se habla de crecimiento de la economía, se menciona a la República Dominicana en los primeros 5 lugares. Es que el dominicano es pesimista, ¿eh? Porque tú sabes la gente que vive aquí, que este país se está cayendo. Pero aquí hay 125,000 venezolanos. No, es entendible lo de los venezolanos. Pero la gente no va de Guatemala a Guatepeor. La gente va hacia donde puede encontrar oportunidades laborales que le permitan un determinado nivel de calidad de vida. ¿Cuándo entran los cuartos de la tierra rara? ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? No, sí? Yo estimo que eso todavía le tomaría un par de años. Luego de que tengamos las reservas probadas, llegar a acuerdos con Estados Unidos o con cualquier otro país de la región. O sea, que el un gobierno... modelo regional íntegro, mixto, donde participen otros países, porque puede entrar ahí Venezuela con sus tierras raras, puede entrar ahí Haití, que tiene un poco de tierras raras, y entre todo hacer un modelo con una planta que pueda estar en un lugar intermedio. No tiene que ser necesariamente en Pedernales, para que no choque con la actividad turística que tú tienes en Pedernales. Y de esa manera, entonces, cada país vender a precio de mercado lo que tiene, como dijo Estados Unidos. Porque después de ese mensaje de Donald Trump respecto al petróleo de Venezuela, comprarlo a precio de mercado, todo el mundo tiene que seguir esa línea y vender sus productos minerales a precio de mercado. O sea, que Luis Abinader no va a manejar esos cuartos de la tierra rara. O sea, Podría en el tramo final, podría manejar, porque además tú puedes hacer acuerdos adelantados. A veces en la minería se hacen acuerdos adelantados,
donde, como hacen los bancos. Y tiene que ir al Senado y a la Cámara de Sí, Diputados. sí, evidentemente. Ahora, depende de qué modalidad tú utilices. La modalidad de concesión minera, conforme al texto de la ley minera 146, no tiene que ir al Senado. Ahora, si tú vas a hacer un contrato especial de arrendamiento minero, lo que es un SEAN, que es lo que tiene Barrick, eso sí tiene que ir al Congreso. ¿Y qué tú harías? Ya, señores, podemos despedir. Me voy a quedar contando este dinero, que me gusta estar contando dinero ajeno a mí. ¿Y qué tú harías con ese dinero de la tierra rara? ¿Pagaría la deuda externa? ¿Qué tú Yo harías? escribí una vez, hace muchos años, un artículo titulado Reservas mineras y deuda externa, donde yo decía que nuestras reservas mineras eran más que suficientes para pagar la totalidad de nuestra deuda externa. Que negociáramos esas reservas mineras con bancos y empresas internacionales de forma tal de que quedáramos con deuda externa en cero y les entregábamos depósitos minerales para que ellos los explotaran y se cobraran de ahí. Claro, con un valor presente neto descontado, es decir, tú lo vas a traer esto al presente, pero considerando el futuro, es decir, bueno, mira, yo voy a estar produciendo esto en 5 años, en 8, en 10, en 12, pero te voy a dar el dinero ahora. Por tanto, de por medio hay una tasa de interés. Vamos a traer todo esto, valor presente neto, y en función de eso, decir cuánto vale eso hoy, y de eso, entonces, cuánto le correspondería al gobierno dominicano a razón de un 51, un 52% de participación en el proyecto. Pero de que nosotros podemos, con nuestras reservas mineras, pagar una parte importante o la totalidad de la deuda externa, de eso no hay duda. Y por eso es que nos prestan, porque nadie le presta a quien no tiene capacidad de pagar. Ya ustedes vieron, despedimos este programa y vamos a quedarnos haciendo planes de siendo libre de deuda, cómo avanzamos y cómo desarrollamos como país. Gracias a ustedes, me quedo con Osiris y la promesa de recorrer el país, reconociendo y mostrando nuestras riquezas. Gracias. Gracias, Di Colombia, gracias al pueblo dominicano.